El olor a canela y a telas recién planchadas, ese perfume que había sido la banda sonora de mi vida durante 50 años, se agrió de repente, transformándose en el hedor de la traición más pura. Allí estaba yo, con el metro de sastre aún colgando de mi cuello, cuando la puerta de El Hilo Dorado se abrió de par en par, pero no entró un cliente, sino una tormenta llamada Camila, mi nuera. Sus tacones resonaban en el viejo piso de madera como martillazos en un ataúd, y detrás de ella, mi hijo, Esteban, con la mirada clavada en el suelo, cobarde, como si el brillo de los zapatos que yo misma le había lustrado durante tantos años le impidiera ver mi rostro. Ella, con una sonrisa que cortaba más que mis mejores tijeras, levantó un fajo de papeles y sentenció con una voz gélida que congeló el aire tibio de la mañana. «Vieja idiota, tu tienda ahora es nuestra, y te dejamos en la calle». El golpe de sus palabras me dejó sin aire, un vacío helado instalándose en mi pecho donde, hasta hacía un segundo, solo había orgullo y el calor de un trabajo honesto. Miré a mi alrededor, a los estantes que mi difunto esposo, Mauricio, había construido con sus propias manos, a las clientas de toda la vida que ahora observaban la escena con la boca abierta, paralizadas por el asombro y la crueldad del espectáculo. Camila disfrutaba cada segundo de su poder, su mirada recorriéndome con un desprecio tan profundo que me sentí desnuda, despojada no solo de mi negocio, sino de mi dignidad. Era un teatro cuidadosamente orquestado para humillarme en el lugar que más amaba, el santuario que había levantado con sudor y sacrificios, y el director de esta obra macabra era la mujer que mi propio hijo había elegido para compartir su vida, mientras él permanecía mudo, un fantasma en su propia traición. «¿No has oído, suegra?», continuó ella, su voz un veneno dulce que se esparcía por la tienda, contaminando cada rincón. «Esteban y yo hemos decidido modernizar este anticuario, y por supuesto, una pieza de museo como tú no encaja en nuestros planes». Cada palabra era una estocada, precisa y deliberada, diseñada para herirme frente a todos. Las clientas, mis amigas, algunas con lágrimas en los ojos, no sabían cómo reaccionar. El silencio era denso, pesado, solo roto por el sonido de los papeles que Camila agitaba en su mano, supuestos documentos de transferencia que yo jamás había firmado. Sentí como mis piernas flaqueaban, la fuerza abandonándome mientras mi mente intentaba procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Mi tienda, mi legado, el futuro que creí haber asegurado para mi familia, se disolvía frente a mí como un terrón de azúcar en la lluvia amarga de la ingratitud. Y entonces, mis ojos se encontraron con los de Esteban. Solo por un instante levantó la vista del suelo, y en esa fracción de segundo vi la vergüenza luchando contra la codicia. Pero la codicia iba ganando. No había amor, no había lealtad, solo el reflejo de la ambición de su esposa. Él, mi niño, el que había aprendido a contar usando los carretes de hilo de colores, el que se escondía debajo del mostrador jugando a ser un pirata, ahora era el cómplice silencioso de mi ejecución pública. Esa mirada fue más dolorosa que cualquier insulto de Camila. Fue la confirmación de que estaba sola, de que el hijo por el que había sacrificado todo me había cambiado por un espejismo de lujo y modernidad, vendiendo su alma y la mía en el proceso. La decepción fue un sabor a óxido en mi boca, un veneno que amenazaba con paralizarme por completo. Camila, notando que la atención se desviaba hacia su marido, se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume caro y su aura de victoria. «Firma aquí», ordenó, señalando un papel en el mostrador. «Es solo una formalidad, para que no digan que no te dimos la oportunidad de salir con dignidad». ¿Dignidad? ¿Qué dignidad quedaba después de ser llamada inútil y despojada de todo, enfrente de mi mundo entero? La ironía era tan cruel que casi me hizo reír, una risa histérica que se ahogó en mi garganta. Mi mano temblaba, no por miedo, sino por una rabia sorda que comenzaba a nacer de las cenizas de mi dolor. Sabía que no debía firmar nada, que esos papeles eran una trampa, una mentira más en su elaborado plan para destruirme y quedarse con el fruto de mi vida entera. Me negué con la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para encender la furia en los ojos de Camila.
Su máscara de superioridad se resquebrajó por un momento, revelando la víbora que llevaba dentro. «Como quieras, vieja terca», siseó, su voz bajando a un susurro amenazante. «De todas formas, ya todo está hecho. Los abogados se encargaron. Ahora recoge tus cosas, las que quepan en una bolsa, y lárgate de aquí. Tienes 1 hora antes de que cambie las cerraduras». Se giró, dándome la espalda, como si yo ya fuera invisible. Un mueble viejo que se descarta sin más. Y Esteban, mi hijo, simplemente la siguió, sin una palabra, sin una última mirada, abandonando a su madre en las ruinas de la vida que ella había construido para él. Mientras ellos salían por la puerta, dejando tras de sí un silencio sepulcral, yo permanecí inmóvil, sintiendo las miradas compasivas de mis clientas como agujas en mi piel. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. El mundo se había reducido a ese pequeño local, lleno de recuerdos que ahora me eran ajenos. La humillación era un manto pesado, pero debajo de él, una chispa comenzaba a prender. Era la memoria de Mauricio, su voz en mi cabeza recordándome una y otra vez una promesa que nos hicimos décadas atrás, un pacto sellado con tinta y guardado bajo llave. Ellos creían que me habían quitado todo, que me habían dejado sin nada más que el polvo de mis recuerdos. Pero se equivocaban. Oh, qué equivocados estaban. Se habían llevado las telas, las tijeras, el nombre sobre la puerta, pero habían olvidado lo más importante, porque Mauricio siempre fue un hombre precavido, un hombre que desconfiaba de la codicia humana y que sabía que el verdadero valor no estaba en lo que se ve, sino en los cimientos que lo sostienen. Y nuestros cimientos, los que él se había encargado de forjar en secreto, eran mucho más profundos y sólidos de lo que Camila, con su ambición desmedida, o Esteban, con su debilidad moral, podían siquiera imaginar. Ellos habían ganado una batalla, sí, una batalla cruel y humillante, pero yo, en el silencio de mi dolor, mientras sentía el peso del viejo metro de sastre sobre mi cuello, sabía que la guerra apenas comenzaba. Y en esta guerra, ellos habían subestimado fatalmente a la vieja idiota a la que acababan de echar a la calle. Tenía un as bajo la manga, uno que ni siquiera sabían que existía. Permítanme que me presente, ahora que el estruendo de la humillación se ha disipado un poco y solo queda el eco sordo en mi corazón. Mi nombre es Magdalena Torres, viuda de Mauricio Soler, y tengo 68 años de arrugas, cada una un mapa de una vida de trabajo, de amor y, ahora, de una profunda decepción. Desde que mi Mauricio se fue hace ya 10 largos años, mi mundo se encogió hasta caber entre las 4 paredes de El Hilo Dorado y el pequeño apartamento que hay justo encima, donde el olor a guisos caseros se mezcla con el de los hilos de algodón. No tengo más familia que Esteban, mi único hijo, y mi nieta, Luciana, la luz de mis ojos. Mi vida ha sido siempre sencilla, una rutina tejida con los mismos hilos cada día. Abrir la tienda al alba, atender a mis clientas que son casi familia, cuidar de mis geranios y cerrar cuando el sol se despide. Una vida modesta, sin lujos, pero mía, o eso creía yo hasta esta mañana. He sido viuda durante una década, pero la soledad es una prenda que nunca me ha sentado bien. Mauricio era el ancla de mi vida, un hombre de manos fuertes y sonrisa fácil que veía el mundo con una claridad que a mí a menudo me faltaba. Juntos levantamos la tienda desde la nada, con más sueños que dinero, y su ausencia ha dejado un silencio que ni el murmullo constante de la máquina de coser ha podido llenar. Me convertí en una mujer de hábitos, encontrando consuelo en la predictibilidad de mi día a día. Mis mañanas comienzan con un café cargado y las noticias en la radio, el sonido de fondo mientras desempolvo los mostradores. Luego, la jornada transcurre entre patrones, telas y las historias de mis vecinas. Soy conocida en el barrio por mi generosidad, quizás en exceso. Siempre he creído en la bondad de la gente, especialmente en la de mi propia sangre. Una fe que hoy se ha hecho añicos contra el suelo de mi propia tienda. Mi vulnerabilidad, supongo, siempre ha sido esa confianza ciega, esa tendencia a pensar que todos los corazones laten con la misma honestidad que el mío, sobre todo con Esteban. Para una madre, su hijo siempre será ese niño al que acunó en sus brazos,
sin importar cuántos años cumpla o cuán alto se vuelva. Le di todo, no solo lo material, sino mi tiempo, mi energía, mi fe, inquebrantable en él. Y esa fe fue el arma que usaron en mi contra. Me volví blanda, complaciente, ignorando las pequeñas señales de alerta, las miradas frías de Camila, el distanciamiento paulatino de mi hijo. Creí que era una fase, que el amor de una madre lo podría todo. Pero mi mayor debilidad también escondía, sin yo saberlo, mi mayor fortaleza, la capacidad de aguantar, de resistir en silencio, como un junco que se dobla ante la tormenta pero que no se quiebra, esperando el momento de volver a erguirse. Financieramente mi vida pendía de un hilo. Literalmente, el hilo dorado no era solo mi pasión, era mi único sustento. La pensión de viudedad apenas cubre los gastos básicos, y cada metro de tela vendido, cada arreglo de costura, era esencial para mantener mi modesta independencia. Jamás quise ser una carga para mi hijo. Al contrario, mi mayor orgullo era poder seguir valiéndome por mí misma e incluso ayudarle a él de vez en cuando con algún gasto imprevisto, o comprarle a mi nieta esos caprichos que sus padres consideraban innecesarios. Ahora, despojada de mi tienda, me enfrento a un abismo de incertidumbre. La idea de depender de la caridad, o peor, de la misericordia de quienes me han traicionado, es un pensamiento que me hiela los huesos y enciende en mí una llama de rebeldía. No me han dejado solo en la calle, me han dejado sin medios, sin futuro, creyendo que con eso me aniquilarían por completo. A pesar del temblor en mis manos, hay una fuerza que reside en ellas, una fuerza forjada a lo largo de décadas de trabajo. Son manos que han cortado miles de metros de tela, que han cosido heridas en rodillas de pantalones infantiles y sueños en vestidos de novia. Son manos que construyeron un hogar y un negocio. Y aunque hoy se sientan vacías y débiles, recuerdan cómo sostenerse. Mi personalidad siempre ha sido de una calma persistente, una paciencia de costurera que sabe que las mejores creaciones llevan tiempo y dedicación. No soy mujer de gritos ni de enfrentamientos directos. Mi fuerza es más silenciosa, más profunda. Es la fuerza de la raíz de un árbol viejo, que no se ve, pero que sostiene todo el tronco. Camila y Esteban solo han visto las hojas marchitas por la edad. Han ignorado por completo la fortaleza de las raíces que se aferran a la tierra. Mi rutina era mi armadura. El simple acto de levantar la persiana metálica cada mañana era una declaración de intenciones, una forma de decirle al mundo: sigo aquí, sigo en pie. Conversaciones con doña Elvira sobre sus nietos, el consejo que le daba a una joven sobre la mejor tela para un vestido de bautizo, el café que compartía con el dueño del kiosco de enfrente. Todas esas pequeñas interacciones tejían una red de afecto y comunidad a mi alrededor, una red que me sostenía sin que yo me diera cuenta. Ellos, en su burbuja de ambición, han subestimado el poder de esa red, el cariño que he sembrado durante 50 años en el corazón de este barrio. Creen que me han aislado, que me han dejado sola, pero no se dan cuenta de que una comunidad es una familia mucho más grande y, a veces, mucho más leal que la de la propia sangre. Vivo sola, sí, pero nunca me he sentido del todo sola mientras tuviera mi trabajo. El apartamento de arriba está impregnado de recuerdos. En esa cocina, Mauricio y yo celebramos la graduación de Esteban con una cena especial. En ese salón, le enseñé a Luciana a enhebrar una aguja. Cada objeto cuenta una historia, un pedazo de mi vida. Ahora, incluso ese refugio está amenazado. La tienda y la vivienda son parte del mismo edificio, una unidad que ellos pretenden arrebatarme por completo. El miedo es un nudo en mi estómago, el miedo a perder no solo mi sustento, sino también el último bastión de mi historia, el cofre de mis recuerdos más preciados. Pero es precisamente ese miedo el que está despertando algo dentro de mí, una leona que creía dormida, dispuesta a luchar por su territorio y por la memoria de lo que fue. La gente del barrio me ve como una mujer dulce, quizás algo anticuada, aferrada a un negocio que muchos considerarían obsoleto en este mundo de moda rápida y grandes almacenes. Y no se equivocan del todo. Hay una parte de mí que se aferra a la tradición,
al valor del trabajo hecho a mano, a la calidad que perdura. Pero esa misma lealtad a los valores del pasado es la que me da una perspectiva que los jóvenes ambiciosos como Camila no pueden comprender. Ellos ven la tienda como un simple local comercial, un activo a explotar. Yo veo las historias de las familias que han pasado por aquí, las generaciones que he vestido, la confianza depositada en mí. Mi negocio no está hecho solo de ladrillos y tela, está hecho de vida, de comunidad, de confianza. Y eso es algo que no se puede falsificar en un documento, ni arrebatar con una firma. He dedicado mi vida entera a cuidar de los demás, primero de mis padres, luego de mi esposo, y siempre, siempre, de mi hijo. Me enseñaron que el sacrificio era la máxima expresión del amor, y lo creí a pies juntillas. Me sacrifiqué para que Esteban fuera a la universidad, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, para que construyera una vida mejor. Y ahora veo el resultado de esa entrega incondicional. Me he vuelto invisible para él, un escalón que ya ha subido y que ahora puede patear sin remordimientos. Esta dolorosa revelación me obliga a hacer algo que nunca he hecho en mis 68 años de vida: ponerme a mí misma en primer lugar. No por egoísmo, sino por supervivencia, por la necesidad imperiosa de demostrarme a mí misma y al mundo que Magdalena Torres es más que una madre abnegada y una viuda solitaria. Así que aquí estoy, en la encrucijada más difícil de mi existencia, despojada, humillada y con el corazón roto. Parezco la viva imagen de la derrota, pero hay algo que ellos no han visto, algo que ni yo misma recordaba que poseía con tanta fuerza. Es la resiliencia que se aprende cuando la vida te obliga a remendar tus propias roturas, a coser tus propias heridas. Han deshecho las costuras de mi vida, es cierto, pero se han olvidado de una cosa fundamental. Yo soy la costurera, y sé exactamente cómo volver a unir las piezas, esta vez con un hilo mucho más fuerte, un hilo de justicia que no se romperá tan fácilmente. Mi fuerza no es estridente ni llamativa, es una fuerza silenciosa y paciente, y está a punto de despertar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia es pequeña, un árbol con pocas ramas, pero que yo creía de raíces profundas. Solo tengo a mi hijo, Esteban, a quien crié con la devoción de una artesana que pule su obra más preciada. Y a través de él llegó a mi vida el único brote nuevo en nuestro árbol familiar: mi nieta Luciana, una niña de 7 años con los ojos de su abuelo Mauricio y una risa que tiene el poder de remendar cualquier tristeza. Ella es el tesoro que me queda, el hilo de oro puro en esta madeja enredada y sucia. La relación con Esteban, que una vez fue mi mayor orgullo, el centro de mi universo, comenzó a enfriarse y a oxidarse el día que Camila entró en su vida. Ella llegó como una brisa helada en una tarde de verano, con promesas de un mundo sofisticado y exitoso, que, según supe después, exigía dejar atrás todo lo que oliera a humildad y a naftalina. Y para ella, yo era el epicentro de ese pasado que tanto le avergonzaba. Camila, mi nuera, es el rostro de la ambición desmedida. Es una mujer que se construyó a sí misma no con esfuerzo, sino con estrategia, eligiendo cada amistad, cada relación, como un escalón para ascender socialmente. En Esteban no vio a un hombre, vio un proyecto, un profesional con potencial, pero con un ancla vergonzosa, su madre y su tienducha de barrio. Su motivación es tan transparente como el cristal más fino y a la vez tan dura como el diamante: el dinero y el estatus. Desprecia mis manos ásperas, mi ropa sencilla, mi forma de hablar sin adornos. Para ella, yo soy la prueba, viviente de un origen que quiere borrar a toda costa. Cree firmemente que para que Esteban brille en el mundo que ella ha diseñado para ellos, mi luz, por modesta que sea, debe ser extinguida por completo. Su crueldad no es impulsiva, es metódica, un plan de negocios donde yo soy el activo a liquidar. Al principio la tensión era un murmullo bajo la superficie. Recuerdo la primera vez que vino a cenar a mi casa, recorrió con la mirada mi modesto apartamento y dijo con una sonrisa forzada: ¡qué acogedor! Tiene tanto carácter. Antiguo. No era un cumplido.
Cada visita suya era un desfile de críticas veladas, de sugerencias para modernizar mi vida, de regalos caros e impersonales que buscaban reemplazar mis objetos queridos por símbolos de su superioridad económica. Me llamaba Magda, acortando mi nombre como si quisiera acortar también mi autoridad y mi historia. Intenté ganármela. Tejí para ella un chal de alpaca finísima, una pieza que me llevó semanas de trabajo. Su reacción fue una mueca de cortesía y un «gracias, es muy artesanal». Nunca se lo vi puesto. Fue entonces cuando comprendí que su desprecio no era hacia mis gustos, sino hacia mi esencia. Esteban, mi Esteban, se convirtió en una sombra de sí mismo. Es un hombre atrapado entre dos mundos, demasiado débil para imponerse a la voluntad de hierro de su esposa. Lo veo luchar, a veces, en un gesto, en una mirada fugaz de culpa, pero la influencia de Camila es un veneno lento que ha paralizado su lealtad filial. Ella lo ha convencido de que mi amor es una forma de control, que mi vida sencilla es una mancha en su currículum de hombre exitoso. Se siente avergonzado, y esa vergüenza lo ha vuelto cómplice. Recuerdo un día que me visitó a solas, algo cada vez más raro, y me confesó que Camila quería que vendiera la tienda y me mudara a una residencia. «Dice que es por tu bien, mamá, para que descanses», me dijo, sin poder mirarme a los ojos. No era por mi bien, era para sacarme del medio, y él lo sabía. La manipulación de Camila sobre él ha sido una obra maestra de la crueldad psicológica. Lo ha aislado sutilmente, no solo de mí, sino de sus amigos de la infancia, de todo lo que lo conectaba con su vida antes de ella. Le ha hecho creer que su éxito profesional es exclusivamente mérito de ella, de sus contactos y de su visión. En las reuniones familiares ella siempre toma la palabra, interrumpiéndolo, contestando por él, presentándolo como su gran creación. Y él, por comodidad, por evitar el conflicto, o quizás porque ha llegado a creerse esa mentira, se lo permite, se ha convertido en un actor secundario en la película de su propia vida, y el precio de su entrada ha sido el sacrificio de su madre. La traición de hoy no ha sido un acto espontáneo, ha sido el clímax de años de erosión silenciosa de su voluntad y de su amor propio. La relación entre nosotros, los tres, se convirtió en un campo de minas. Cada llamada telefónica, cada visita, estaba cargada de una tensión insoportable. Yo medía mis palabras para no ofender a Camila, y ella afilaba las suyas para herirme con la precisión de un cirujano. Un día traje a la tienda un pequeño marco con una foto de Mauricio y mía, del día que inauguramos el local. Lo coloqué con orgullo en el mostrador. A la semana siguiente, en una visita de ellos, Camila lo cogió y dijo: «Ay, esto acumula mucho polvo y da un aire tan lúgubre. ¿Por qué no ponemos una pantalla digital con las ofertas?» Esteban, una vez más, guardó silencio, asintiendo levemente a la brillante idea de su mujer. Esa noche guardé la foto de mi marido en un cajón, como si estuviera escondiendo un amor prohibido, y lloré en silencio. Mi nieta Luciana ha sido mi único refugio en este naufragio familiar. Con ella, todo es simple y puro. Jugamos a tomar el té entre los rollos de tela, le enseño a hacer pequeñas puntadas en retales de colores, y ella me cuenta sus secretos de niña. Pero incluso esos momentos se han vuelto difíciles. Camila siempre encuentra una excusa para interrumpir, para llevársela. «Luciana, cariño, no molestes a la abuela que tiene que trabajar. Además, te vas a llenar de polvo esa ropa tan cara», dice, lanzándome una mirada que me acusa de contaminar a su hija con mi pobreza. Intenta comprar el afecto de la niña con juguetes tecnológicos y viajes exóticos, compitiendo con el amor sencillo que yo le ofrezco. Es otra batalla silenciosa en esta guerra no declarada, una en la que lucha por arrebatarme hasta el último vestigio de amor en mi vida. Así se ha tejido el tapiz de nuestra familia en los últimos años, con hilos de ambición, de cobardía y de desprecio. Un tapiz donde yo soy la figura que desentona, la mancha que hay que borrar. Esteban no es un monstruo, o al menos me consuelo pensando que no lo es. Es un hombre débil que eligió el camino fácil, el que le prometía brillo y éxito sin esfuerzo, sin darse cuenta de que ese camino estaba pavimentado con la traición a la única persona que le dio un amor
incondicional. Camila, por otro lado, sabe perfectamente lo que hace. Es la arquitecta de mi ruina, la que ha movido los hilos con una paciencia maquiavélica hasta llegar al día de hoy, el día de mi expulsión. Creyeron que cortando el hilo me dejarían caer al vacío, pero no contaban con que una vieja costurera siempre guarda un carrete de emergencia, uno mucho más resistente, para la puntada final. Hay un eco en mis manos, el eco de 50 años de trabajo incesante, un murmullo que solo yo puedo oír. Mauricio y yo compramos este local cuando no era más que 4 paredes desconchadas y un sueño. No teníamos nada más que nuestra juventud y una fe ciega el uno en el otro. Durante el día, atendíamos el mostrador, vendiendo telas baratas que comprábamos a crédito, y por la noche, cuando el barrio se sumía en el silencio, comenzaba nuestra segunda jornada. Mauricio se dedicaba a la carpintería, fabricando los estantes y reparando el viejo piso de madera, mientras yo me sentaba frente a mi máquina de coser, una Singer de pedal que era mi tesoro, y cosía para afuera, arreglos, vestidos por encargo, uniformes escolares. El zumbido de esa máquina era la canción de cuna de mi hijo, que dormía en un pequeño Moisés en la trastienda, arrullado por el sonido de nuestro esfuerzo. Nuestra vida era una maratón sin línea de meta. Nos levantábamos antes de que saliera el sol y nos acostábamos mucho después de que la luna se hubiera instalado en el cielo. Recuerdo inviernos tan fríos que sentía el hielo en los huesos, pero seguía cosiendo con los dedos entumecidos porque cada peseta contaba. Cada centavo que ganábamos se dividía en 3 partes, una para reinvertir en la tienda, comprando una tela un poco mejor, un hilo de más calidad, otra para nuestros gastos mínimos, comiendo guisos sencillos y remendando nuestra propia ropa hasta que no daba más de sí, y la tercera, la más grande y sagrada, iba a una caja de hojalata destinada a la educación de Esteban. Esa caja era nuestro altar, el símbolo de todas nuestras renuncias. Mientras los vecinos se iban de vacaciones a la playa, nosotros contábamos monedas. Mientras otros estrenaban coche, nosotros caminábamos. Todo por él, todo para que tuviera el futuro que a nosotros nos fue negado. Nunca me quejé, ni una sola vez. El sacrificio, cuando se hace por amor, no pesa, se convierte en un motor. Veía a Esteban crecer sano y fuerte. Lo veía estudiar en su pequeño escritorio, iluminado por una lámpara que yo misma había forrado con retales de tela, y sentía que todo valía la pena. Fui yo quien le enseñó a leer usando los nombres de las telas. A de arpillera, B de brocado, C de cretona. Fui yo quien pasó noches en vela a su lado cuando tenía fiebre, y quien luego, sin haber dormido, abría la tienda con una sonrisa. Dejé de lado mis propios sueños, los pequeños anhelos de mujer, como estudiar historia o aprender a pintar. Mi proyecto de vida se convirtió en él, en su bienestar, en su éxito. Mauricio solía decirme, Magdalena, eres la viga maestra de esta familia. Y yo sentía orgullo, sin darme cuenta de que una viga que soporta demasiado peso, con el tiempo, puede empezar a agrietarse. Superamos crisis económicas que cerraron negocios a nuestro alrededor, inundaciones que nos llegaron hasta las rodillas y nos obligaron a secar cada rollo de tela al sol, y la enfermedad de Mauricio en sus últimos años, que me obligó a multiplicarme por 2, cuidándolo a él y llevando la tienda a solas. Durante todo ese tiempo, Esteban ya era un hombre, con su carrera universitaria, que pagamos hasta el último céntimo con el sudor de nuestra frente, y su buen trabajo en una empresa importante. Venía a visitarnos, sí, pero ya se notaba una distancia, una especie de incomodidad, como si nuestro mundo de trabajo manual y olor a aguarrás le recordara un origen del que ya no se sentía parte. Nos traía regalos caros en nuestros cumpleaños, como para compensar su ausencia, sin entender que lo único que anhelábamos era su tiempo, su cariño. Una tarde de conversación sin prisas. Fue gracias a nuestro esfuerzo que él pudo formarse como administrador de empresas. ¡Qué ironía! Le dimos las herramientas para que gestionara su vida y un negocio, y las ha usado para despojarnos del nuestro. Con el título bajo el brazo, consiguió ese empleo donde conoció a Camila. Ella vio en él la plataforma perfecta, un hombre inteligente, de buena familia,
aunque humilde, y eso era un defecto a corregir, y con un futuro prometedor. Nosotros, sus padres, que habíamos sido los artífices de ese futuro, nos convertimos en un estorbo, en una reliquia vergonzosa. Lo que para nosotros eran medallas de honor, las manos encallecidas de su padre, mis dedos pinchados por las agujas, para ellos eran estigmas de pobreza. El contraste entre lo que le dimos y lo que ahora recibo es un abismo tan profundo que marea. Le di mis años, mi salud, mis sueños, y él me paga con el exilio. Recuerdo vívidamente el día de su graduación. Mauricio y yo nos vestimos con nuestras mejores galas, ropas guardadas para ocasiones especiales, y nos sentamos entre los otros padres, todos ellos profesionales, con sus trajes caros y sus aires de suficiencia. Nos sentíamos pequeños, fuera de lugar, pero el orgullo nos hacía inflar el pecho. Cuando Esteban subió al estrado a recoger su diploma, sentí que era yo quien lo recogía, que en ese trozo de cartón estaban encapsuladas todas mis noches de insomnio, todos los sacrificios de Mauricio. Lloramos en silencio, de pura emoción. Ese día creímos que nuestra misión en la vida se había cumplido. Habíamos construido un hombre de provecho. ¡Qué ciegos fuimos! No vimos que solo habíamos construido la mitad del hombre, la parte profesional, pero habíamos fallado en cimentar la más importante, la del agradecimiento y la lealtad. La tienda, el hilo dorado, era más que un negocio. Era el corazón latente de nuestra familia. Cada decisión, cada mejora, se hacía pensando en él. Cuando Esteban se case y tenga hijos, quizás quiera hacerse cargo de esto, modernizarlo, decía Mauricio con ilusión. Soñábamos con una transición suave, con ver a nuestros nietos corretear por el mismo suelo por el que había correteado nuestro hijo. Jamás imaginamos una ruptura, una expulsión violenta. Les entregamos un legado en vida, no solo el económico, sino el del ejemplo del trabajo duro, de la honestidad. Y ellos han escupido sobre ese legado. Lo han pisoteado con sus zapatos de marca, considerándolo un botín, una propiedad sin historia ni alma que puede ser arrebatada por la fuerza. Han confundido el valor con el precio, y en su ignorancia han cometido el peor de los robos, el robo de la memoria. Mis manos, que ahora tiemblan de impotencia, son el testimonio de mi entrega. No hay una sola parte de esa tienda que no haya sido tocada, cuidada, amada por mí. Yo misma pinté las paredes de ese color melocotón suave hace 20 años. Yo misma bordé el cartelito de «Vuelvo en 5 minutos» que cuelga de la puerta. Yo conozco el crujido de cada tabla del suelo y el olor de cada rincón. ¿Cómo se puede ser dueño de algo que no se ama, que no se comprende? Ellos ven metros cuadrados, potencial de negocio, una ubicación privilegiada. Yo veo el lugar donde reí, lloré, luché y amé. El contraste es brutal, una herida abierta. Les di un hijo educado, un hombre de bien, o eso creía, y ellos me devuelven a una anciana en la calle. Es un intercambio cruel, una transacción donde he perdido todo lo que invertí. Para pagar la entrada de su primer apartamento, Mauricio y yo pedimos un préstamo poniendo la tienda como aval, sin decírselo a él para no preocuparle. Nos ahogamos en deudas durante años para que nuestro hijo pudiera empezar su vida de casado con la cabeza alta, en un lugar digno de la esposa que había elegido. Él nunca supo de ese sacrificio, ni de tantos otros. Dimos por sentado que el amor se sobreentiende, que los hijos, al crecer, comprenden la magnitud del esfuerzo de sus padres. Pero el amor, si no se nombra, si no se recuerda, a veces se olvida, se da por hecho, como el aire que se respira. Y Esteban se acostumbró a respirar nuestro amor, nuestro apoyo incondicional, sin darse cuenta de que provenía de unos pulmones que poco a poco se estaban quedando sin aire. Y así, la balanza de mi vida se ha desequilibrado por completo. En un platillo, una montaña de sacrificios, de amor incondicional, de noches sin dormir y días sin descanso. En el otro, un vacío helado, el eco de unas palabras crueles. «Vieja idiota, lárgate». El peso de mi entrega es inmenso, pero parece no valer nada en su mundo de apariencias y frialdad. Me pregunto si alguna vez, en la soledad de la noche,
Esteban piensa en esto, si recuerda las manos de su madre curando sus heridas, las historias que le contaba para dormir, el sabor de sus comidas favoritas, o si la voz de Camila ha logrado borrar por completo la banda sonora de su infancia, sustituyéndola por una melodía de ambición y olvido. Sea como sea, la injusticia de esa balanza es lo que ahora me da la fuerza para luchar. No por venganza, sino por equilibrio, por el sagrado derecho a que mis sacrificios sean, al menos, respetados. En medio de la neblina del dolor, mientras recogía en una vieja caja de cartón los pocos objetos personales que me permitieron sacar de mi propia casa, un recuerdo, una imagen casi olvidada, comenzó a abrirse paso en mi mente. Fue como un rayo de sol tímido a través de un cielo encapotado. Recordé una tarde lluviosa, hace más de 30 años, en la que Mauricio llegó a casa con una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión de inusual seriedad en el rostro. Acabábamos de pagar la última letra del edificio, y él, que siempre pensaba 2 pasos por delante, me sentó en la mesa de la cocina. Desplegó unos documentos llenos de sellos y firmas que yo apenas entendía, y me habló de un amigo suyo, un abogado llamado Jaime Cortés, un hombre íntegro y sabio. Me explicó algo sobre proteger nuestro patrimonio, sobre separar el negocio de los ladrillos que lo albergaban, por si las moscas, como solía decir. «El negocio es el pan de hoy, Magdalena», me dijo con esa voz calmada y segura que tanto extraño. «Pero la propiedad, el edificio, es el techo de mañana para nuestros hijos y nietos. El negocio puede quebrar, nos pueden engañar, pero la tierra y los muros, si los protegemos bien, son para siempre». En ese momento sus palabras me parecieron las de un hombre demasiado precavido, casi pesimista. Yo, en mi ingenuidad, creía que nuestra única fortaleza era nuestro trabajo diario. No entendí la complejidad de lo que estaba haciendo. Crear algo llamado un fondo fiduciario familiar. Puso no solo el edificio de la tienda, sino los 2 pequeños locales comerciales adyacentes que habíamos logrado comprar con años de ahorro, bajo esa figura legal. Un movimiento de ajedrez en un tablero que yo ni siquiera sabía que existía. Camila y Esteban, en su soberbia, han cometido un error de principiantes, un error nacido de la avaricia y la prisa. Falsificaron los documentos de la empresa, se adueñaron del nombre comercial El Hilo Dorado, de las existencias, de las cuentas bancarias del negocio. Creyeron que con eso lo tenían todo. Su mente, tan enfocada en el beneficio rápido, en el brillo superficial de la marca, fue incapaz de ver más allá. No se molestaron en investigar la historia de la propiedad, en ir al registro y tirar del hilo de la verdad. Dieron por sentado que todo era un paquete, que la dueña de la tienda era también la dueña del edificio. Su ignorancia ha sido su mayor descuido, y se convertirá, sin que ellos lo sospechen, en mi mayor arma. Se han quedado con la jaula, pero han olvidado que el pájaro, el verdadero pájaro dorado, está en otro nido. El señor Jaime Cortés. El nombre resonó en mi cabeza con la fuerza de una campana llamando a misa. El amigo leal de Mauricio, un hombre de la vieja escuela, de apretón de manos firme y palabra de ley. No lo he visto en años, desde el funeral de mi esposo, pero sé que sigue en su despacho de toda la vida, ese que huele a libros viejos y a justicia. En ese despacho, dentro de una caja fuerte de acero, duermen los documentos originales del fideicomiso. Y en esos documentos, escritos con la tinta de la previsión y el amor de mi marido, figura mi nombre, Magdalena Torres, viuda de Soler, como única beneficiaria y administradora vitalicia de todo el patrimonio inmobiliario. Ni siquiera Esteban figura como beneficiario directo hasta mi fallecimiento, una cláusula que Mauricio, en su infinita sabiduría, debió incluir para protegerme de cualquier eventualidad, incluso, quizás, para protegerme de nuestro propio hijo. De repente, el temblor de mis manos no era solo de miedo, sino de una incipiente y extraña emoción, una posibilidad, una luz al final de este túnel oscuro y humillante. No se trata de un tesoro escondido, ni de una fortuna repentina. Se trata de algo mucho más valioso. Se trata de la justicia poética,
del legado de un hombre bueno que cuidó de mí, incluso desde la tumba. Ellos, con sus métodos modernos y su falta de escrúpulos, han chocado contra una fortaleza antigua, construida con los valores de la lealtad y la previsión. Aún no sé cómo voy a usar esta información. Mi mente, aturdida por el golpe, apenas empieza a funcionar de nuevo. Pero la existencia de esos papeles, la certeza de que no todo está perdido, es el primer hilo sólido al que puedo aferrarme para empezar a tejer, puntada a puntada, mi regreso. Me senté en un banco de la plaza, con mi caja de cartón a los pies, y por primera vez en horas, respiré hondo. El plan aún no tenía forma. Era solo una intuición, una semilla. Debía actuar con calma, con la misma paciencia con la que se urde un tapiz complejo. No podía cometer errores. Tenía que dejar que ellos se confiaran, que se creyeran los reyes de su pequeña conquista. Tenía que dejar que invirtieran su dinero sucio en mi propiedad, que se enredaran en su propia red de mentiras. El secreto que guardaba no era un arma de ataque, sino un escudo que, en el momento preciso, se revelaría como un espejo, devolviéndoles el reflejo de su propia codicia. La vieja idiota, a la que habían echado a la calle, era, sin ellos saberlo, la dueña del suelo que pisaban. La partida, queridos, no ha terminado. Acaba de empezar. Los días que siguieron a mi expulsión se convirtieron en una lenta tortura, una sucesión de pequeñas y grandes crueldades diseñadas para despojarme de los últimos vestigios de mi identidad. Me había instalado temporalmente en casa de Elvira, una vieja amiga del barrio, que me acogió sin hacer preguntas, pero cada vez que salía a la calle, sentía las miradas y los susurros. Camila se había encargado de esparcir su propia versión de la historia, una narrativa venenosa en la que yo era una anciana senil que había llevado el negocio a la ruina, y ellos, los salvadores, habían tenido que intervenir para rescatar el patrimonio familiar. Lo escuché de boca de la panadera, quien me miró con una mezcla de lástima y desconfianza. «Pobre Magdalena», le decía a otra clienta. «Dicen que se le olvidaban los pedidos y regalaba la mercancía. Menos mal que su hijo se ha hecho cargo». Cada palabra era una piedra lanzada contra mi reputación, construida a lo largo de 50 años de honestidad. Una tarde, la nostalgia y el anhelo por mi nieta se hicieron insoportables y cometí la insensatez de acercarme al colegio a la hora de la salida solo para ver su carita. Luciana, al verme, corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando «¡Abuela!». Fue un bálsamo para mi alma herida, pero la alegría duró un suspiro. Camila apareció como una furia, apartó a la niña bruscamente y me fulminó con la mirada. Frente a las otras madres y padres, me dijo en un tono falsamente compasivo pero audible para todos: «Magdalena, por favor, ya hablamos de esto. El médico dijo que necesitas descansar. No puedes estar sola por la calle. Estás confundiendo a la niña». Me pintó como una anciana loca e irresponsable, robándome incluso el derecho a ser abuela. Me di la vuelta, con las lágrimas quemándome los ojos, mientras escuchaba a mi nieta llorar y llamarme sin entender nada. El siguiente golpe fue ver mi tienda, mi hilo dorado, siendo desmantelada. Contrataron a unos obreros que arrancaron sin piedad el viejo letrero de madera que Mauricio había tallado a mano. Lo lanzaron a un contenedor de enmiendas, escombros como si fuera basura. Luego, a través de las ventanas cubiertas de polvo, pude vislumbrar cómo vaciaban los estantes, cómo pintaban mis paredes color melocotón de un gris frío e impersonal, un color que reflejaba el alma de sus nuevos dueños. Cada martillazo era un golpe en mi corazón. Estaban borrando mi historia, erradicando cada huella de mi paso por el mundo. Un día vi a Camila dirigiendo la obra, riendo con el diseñador, hablando de espacios limpios y estética minimalista. No, estaban reformando mi tienda, estaban profanando un templo, y lo hacían con el placer sádico de quien sabe que está causando un dolor profundo e irreparable. La manipulación de Esteban alcanzó un nuevo nivel de bajeza. Una noche se presentó en casa de Elvira. Parecía nervioso. No podía sostenerme la mirada. Traía consigo más papeles. «¡Mamá!».
Es por tu bien. Empezó con la misma cantinela ensayada. Camila dice que, para que puedas acceder a una buena residencia, necesitas demostrar que no tienes propiedades a tu nombre. Es un trámite, para que te den las ayudas del gobierno. Me pedía que firmara una renuncia a cualquier derecho futuro sobre el edificio, a cambio de una promesa vacía de cuidados que sabía que nunca llegaría. Era la estocada final, el intento de legalizar su robo, de asegurarse de que mi secreto, si es que alguna vez lo descubría, no sirviera de nada. Vi en sus ojos no maldad, sino una cobardía abyecta. Le dije que no con una calma que lo desarmó y le pedí que se fuera, de casa de mi amiga. El acoso se trasladó a un plano más privado y cruel. Dejaron de pagar la pequeña póliza de seguro médico privado que Mauricio me había dejado, una que cubría especialistas y pruebas importantes. Me enteré de la peor manera. Cuando fui a mi revisión anual con el cardiólogo y la recepcionista, me informó, con vergüenza, que mi seguro había sido cancelado por falta de pago. Tuve que volver a la seguridad social, a las listas de espera interminables, sintiéndome más vulnerable y desprotegida que nunca. Era un acto de una crueldad calculada. No solo me habían quitado mi sustento y mi hogar, sino que ahora ponían en riesgo mi salud, apretando la soga un poco más, como queriendo decirme: ríndete, ya no te queda nada por lo que luchar. Eres vieja, estás sola y enferma. Luego vino la humillación a través de los demás. Empezaron a tratar con los proveedores de toda la vida, pero no para seguir con el negocio, sino para liquidar las existencias a precio de saldo. Don Anselmo, que me vendía las lanas más finas desde hacía 30 años, me llamó, apesadumbrado. Magdalena, lo siento mucho. Tu nuera me ha dicho que te has retirado por problemas de salud, que van a cambiar el enfoque de la tienda. Me han ofrecido una miseria por todo el género, pero si no lo acepto, lo comprarán en otro sitio. Estaban destrozando no solo mi legado, sino también las relaciones comerciales que había construido con tanto esmero, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Cada llamada de un proveedor era una nueva puñalada, un recordatorio de que mi palabra y mi nombre ya no valían nada. Incluso intentaron poner al barrio en mi contra de una forma más activa. Organizaron una pequeña reunión de comerciantes en la que presentaron su nuevo y excitante proyecto, una boutique de lujo que, según ellos, elevaría el nivel de la calle. En esa reunión, no perdieron la oportunidad de volver a manchar mi nombre, hablando de deudas inexistentes que yo había dejado, de una gestión anticuada que lastraba a los negocios vecinos. Algunos, los más nuevos o los más ingenuos, se lo creyeron. Sentí como la red de afecto que me había costado décadas tejer comenzaba a tener algunos nudos, algunas desconfianzas. Me estaba convirtiendo en una paria en mi propio hogar, y todo orquestado por la mente retorcida de Camila y la pasividad cómplice de mi hijo. Un día, mientras paseaba por el parque para aclarar mis ideas, vi a Esteban con Luciana. Me escondí detrás de un árbol con el corazón encogido. Él parecía ausente, mirando el móvil mientras la niña jugaba sola en el tobogán. No había alegría en esa escena, solo una desconexión profunda. En un momento Luciana se cayó y se raspó la rodilla. Llorando miró a su padre, pero él tardó en reaccionar, absorto en su pantalla. Mi instinto de abuela y de madre gritaba, me urgía a correr y consolarla, pero me contuve. Esa escena me reveló una verdad dolorosa pero necesaria. El hombre en el que se había convertido mi hijo era incapaz de cuidar de verdad, ni de su hija, ni de su madre. Su alma estaba anestesiada por la ambición de su mujer, y yo tenía que dejar de esperar un rescate que nunca llegaría. El conflicto se intensificó cuando empezaron las obras de verdad. El ruido de los taladros y los martillos era una tortura constante que se oía desde la casa de Elvira. Un día, llevada por una curiosidad masoquista, me acerqué. Vi cómo tiraban un tabique, el que separaba la trastienda, donde Esteban durmió de bebé, del resto del local. Fue un acto de una violencia simbólica brutal. Estaban derribando físicamente los muros de mis recuerdos, creando un espacio diáfano y vacío, como sus propias conciencias. En ese momento sentí que la tristeza daba paso a una ira fría y afilada.
Ya no se trataba solo de mí, se trataba de la memoria de Mauricio, del respeto a una vida de trabajo. Y juré en silencio, frente a los escombros de mi pasado, que pagaría por cada ladrillo que habían derribado. Camila, envalentonada por mi aparente pasividad, decidió dar una vuelta de tuerca más a mi humillación pública. Anunció en las redes sociales y con carteles por todo el barrio una gran fiesta de reinauguración. El evento, al que por supuesto no estaba invitada, se presentaba como el nacimiento de un nuevo icono de la moda en el vecindario. La invitación digital, que una vecina me mostró con pena, hablaba de dejar atrás el pasado para abrazar un futuro brillante. Una clara alusión a mi persona. Era la máxima ofensa. Celebrar una fiesta sobre las ruinas de mi vida, invitando a todo el mundo a bailar sobre mi tumba profesional. Ese fue el momento en que supe que tenía que actuar, y que el escenario para mi respuesta no podía ser otro que esa misma fiesta. Una tarde, recibí una carta del banco. Era una notificación fría e impersonal, informándome de que mi cuenta, la que había compartido con Mauricio durante 40 años, iba a ser cerrada. Esteban, como cotitular, había solicitado transferir los escasos fondos que quedaban y cancelar el producto. Era una miseria, apenas unos cientos de euros, pero su valor simbólico era inmenso. Era la cuenta donde ingresábamos nuestros primeros beneficios, donde ahorramos para sus estudios, donde domiciliamos la primera factura de teléfono. Era el último vínculo financiero que nos unía, y él lo había cortado sin una llamada, sin una explicación. Era la prueba definitiva de que, para él, yo ya no existía. Me había borrado de su presente y de su futuro de la forma más burocrática y cruel posible. En otra ocasión, intenté hablar con Esteban por teléfono. Necesitaba, por mi propia salud mental, escuchar de sus labios alguna explicación, algún vestigio de remordimiento. Después de muchos intentos, finalmente respondió. Su voz era fría, distante. «Mamá, estoy muy ocupado. Ya te dije que todo esto es para mejor. Estás siendo muy egoísta. No piensas en el futuro de tu nieta». Me espetó, repitiendo el discurso de Camila como un autómata. Cuando intenté rebatirle, apelar a sus recuerdos, a nuestro pasado, me interrumpió. «No tengo tiempo para tus dramas. Habla con Camila si tienes algún problema. Ella es la que gestiona todo ahora». Y colgó. Ese clic fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La puerta del corazón de mi hijo. La gota que colmó el vaso fue, sin embargo, un gesto aparentemente pequeño. Un día pasé por delante de la que fue mi casa y vi en la ventana de mi antiguo salón, donde antes estaban mis geranios, una orquídea, blanca, artificial y perfecta, la flor favorita de Camila. Había reemplazado mis flores, vivas e imperfectas, las que yo regaba cada día con cariño, por un objeto sin vida, sin alma, pero estéticamente impecable a sus ojos. En esa estúpida orquídea de plástico vi el resumen de toda su filosofía: sustituir lo auténtico, lo que requiere cuidado y amor, por lo falso y lo superficial. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí hizo clic. Se acabó el llanto, se acabó la pena. La era de la Magdalena, víctima, había terminado. Cada una de estas acciones, desde las grandes traiciones a las pequeñas mezquindades, no hicieron más que afianzar mi resolución. Ellos creían que con cada golpe me debilitaban, que me empujaban hacia la rendición, pero estaban logrando exactamente lo contrario. Estaban avivando un fuego que yo misma no sabía que tenía. Cada humillación era una pieza más de leña en la hoguera de mi determinación. Estaban convirtiendo a una costurera paciente en una estratega fría y calculadora. Su escalada de crueldad no era más que el preludio de su propia caída, una caída que yo misma me encargaría de orquestar, no con la misma maldad, sino con la elegancia implacable de la justicia. Y el telón para el acto final sería, por supuesto, su gran fiesta de reinauguración. El punto de ruptura no fue un estallido, no fue un grito de rabia ni un portazo, fue un silencio, el silencio que siguió al clic del teléfono cuando mi hijo me colgó. En ese instante, con el auricular aún en la mano, sentí como todas las lágrimas que me quedaban se secaban de golpe, como si una compuerta interna
se hubiera cerrado para siempre. Dejé de esperar una disculpa, dejé de anhelar una explicación, dejé de mendigar el amor que se me negaba. Comprendí, con una claridad que dolía como un hueso roto, pero que a la vez era extrañamente liberadora, que el Esteban que yo había criado ya no existía. Había sido reemplazado por un extraño que hablaba con la voz de su esposa, y a un extraño no se le pide amor, no se le suplica compasión. A un extraño se le trata con la distancia y la cautela que merece, sobre todo si te ha declarado la guerra. Fue en ese silencio, en la quietud de la cocina de mi amiga Elvira, donde mi corazón dejó de implorar y mi mente comenzó a maquinar. Me senté a la mesa y me serví un vaso de agua con una mano que, por primera vez en semanas, no temblaba. Observé las burbujas subir lentamente a la superficie y en ellas vi reflejada mi nueva determinación. Ya no sé. Trataba de recuperar el cariño de mi hijo. Eso era una causa perdida, una herida que quizás nunca cicatrizaría. Ahora se trataba de recuperar mi dignidad. Se trataba de honrar la memoria de Mauricio y de proteger el futuro de Luciana de la toxicidad de sus propios padres. El amor había muerto, pero el respeto era algo por lo que estaba dispuesta a luchar. Y a diferencia del amor, el respeto no se pide, se impone. Y yo tenía las herramientas para hacerlo. Mi primer movimiento fue discreto, casi invisible. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las bodas y los bautizos, y salí de casa con un propósito claro. No fui hacia la tienda, no merodeé por el parque. Caminé con paso firme hacia la parte vieja de la ciudad, hacia las calles adoquinadas donde los despachos de abogados todavía tenían placas de bronce en las puertas. Busqué una cabina telefónica, un vestigio de otra época, y con una moneda que guardaba en el fondo de mi monedero, marqué un número que recordaba de memoria, el número del despacho del señor Jaime Cortés. Su secretaria, una mujer con una voz amable que parecía sacada de una película antigua, me dijo que el señor Cortés estaría encantado de recibirme esa misma tarde. Colgué el teléfono y sentí el primer atisbo de poder en mucho tiempo. La visita al señor Cortés fue el primer paso de mi plan silencioso. Su despacho era exactamente como lo recordaba, un santuario de orden y sabiduría. Él, con su cabello blanco y sus ojos agudos, detrás de unas gafas de montura gruesa, me escuchó con una paciencia infinita. No me interrumpió, solo asentía de vez en cuando, mientras yo le relataba, con una calma que me sorprendió a mí misma, toda la sarta de humillaciones y abusos. No lloré. Le expuse los hechos como si estuviera dictando un pedido de tela. Cuando terminé, él se reclinó en su sillón de cuero, juntó las yemas de sus dedos y dijo con una media sonrisa: «Magdalena, tu marido, Mauricio, era el hombre más listo que he conocido, y me alegro de ver que su esposa es igual de fuerte. Han cometido un error garrafal, y lo van a pagar». Desde ese día comencé a vivir una doble vida, para el mundo exterior, para mis vecinas, incluso para mi buena amiga Elvira. Yo era la pobre Magdalena, una mujer derrotada que intentaba sobrellevar su pena con resignación. Suspiraba en los momentos adecuados, ponía cara de tristeza cuando me hablaban de la tienda, dejaba que me consolaran. Permití que la narrativa de Camila, la de la anciana frágil y senil, se asentara. Era la coartada perfecta. Nadie sospecharía de una mujer que parecía haber aceptado su destino. Mientras ellos me creían neutralizada y hundida en la miseria, yo mantenía reuniones secretas con el señor Cortés, revisaba documentos, aprendía términos legales y diseñaba, con la precisión de una costurera que corta un patrón caro, cada paso de mi estrategia. Mi debilidad aparente se convirtió en mi mejor disfraz. El plan era sencillo en su concepción, pero requería de una paciencia de hierro. El señor Cortés me lo dejó muy claro. Vamos a dejar que se confíen, vamos a permitir que terminen la reforma, que inviertan hasta el último céntimo en su proyecto de lujo. Dejemos que anuncien su gran fiesta de inauguración a bombo y platillo. Cuanto más alto vuelen, más dura será la caída. La idea me pareció brillante. No era una venganza caliente y descontrolada. Era una justicia fría, servida en el plato de su propia arrogancia. Cada día que pasaba y veía los avances en la obra,
Cada anuncio que ponían presumiendo de su nuevo negocio ya no me causaba dolor, sino una extraña satisfacción. Estaban cavando su propia fosa con palas de diseño y cemento de primera calidad. Empecé a documentarlo todo. Siguiendo el consejo de mi abogado, compré una pequeña libreta y comencé a escribir un diario. Anotaba cada mala palabra, cada mentira que escuchaba, cada acto de crueldad. Anotaba fechas, horas, testigos. La libreta se convirtió en mi confidente silencioso, en el archivo de mi agravio. Escribir me ayudaba a canalizar la rabia, a transformarla en datos, en pruebas. Ya no era solo una víctima de una tragedia familiar. Me estaba convirtiendo en la fiscal de mi propio caso. Esta disciplina me mantuvo centrada, evitó que me derrumbara en los momentos de debilidad y me recordó constantemente por qué estaba luchando. El plan ya estaba en marcha, y aunque el mundo no pudiera verlo, yo sentía el suave murmullo de los hilos del destino, empezando a tejer un nuevo patrón. El secreto del fideicomiso era mi carta ganadora, y decidimos guardarla para el final, para el golpe de gracia. Mientras tanto, el señor Cortés comenzó a preparar el terreno legal, enviando notificaciones discretas a ciertos organismos, solicitando certificados, construyendo un caso tan sólido como los muros de mi edificio. Yo, por mi parte, jugaba mi papel a la perfección. Incluso llegué a cruzarme con Camila por la calle. Ella me miró con una sonrisa triunfante y condescendiente. Yo bajé la mirada, encogí los hombros y seguí mi camino, proyectando la imagen exacta de la derrota que ella quería ver. Esa mirada sumisa fue el mayor acto de mi vida. Le hice creer que había ganado, sin que sospechara que su victoria era un espejismo, y que la vieja idiota a la que había humillado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La primera fisura en la armadura de su arrogancia apareció donde más les dolía, en el bolsillo. Siguiendo las instrucciones precisas del señor Cortés, presentamos una reclamación anónima ante la Oficina de Impuestos, cuestionando la legitimidad de la transferencia del negocio. Aportamos antiguas declaraciones fiscales y registros que demostraban mi titularidad ininterrumpida durante casi 50 años, sembrando la duda sobre la validez de los documentos que ellos habían presentado. No era el golpe definitivo, pero sí un obstáculo inesperado y muy molesto. Como resultado, la nueva cuenta bancaria que habían abierto a nombre de la flamante boutique fue congelada preventivamente, justo en la semana en que debían pagar a los decoradores, al catering de la fiesta y a los proveedores de su nuevo y carísimo stock. La primera pequeña victoria fue silenciosa, burocrática, pero inmensamente satisfactoria. Pude saborear su frustración a través de los rumores que corrían por el barrio. La panadera me contó, con un tono que ahora era más de confusión que de lástima, que había visto a Camila discutiendo a gritos por el móvil en la puerta de la tienda. Decía algo de incompetentes y de dinero bloqueado. Me relató con los ojos muy abiertos. Imaginé la escena. Camila, con su perfecta fachada de empresaria de éxito, desquiciada por un contratiempo que no podía controlar, incapaz de entender de dónde venía el ataque. Esteban, seguramente, estaría a su lado, pálido y sudoroso, sin saber qué hacer. Esta pequeña victoria me enseñó algo importante. Su poder, basado en el dinero y la apariencia, era frágil. Bastaba con cortar el flujo de capital para que su castillo de naipes comenzara a tambalearse. Y yo, la vieja idiota, se lo había cortado sin moverme de la salita de mi amiga Elvira. Mi segundo movimiento fue más sutil, más personal. Decidí que era hora de empezar a recuperar mi bien más preciado, mi reputación. Elegí a mi objetivo con cuidado. Don Anselmo, el proveedor de lanas, un hombre respetado y con una lengua larga pero un corazón noble. Le pedí que nos viéramos para tomar un café, con la excusa de devolverle unos catálogos antiguos. Estaba nervioso. No sabía cómo tratarme. En lugar de contarle toda la historia, lo que habría sonado a despecho, simplemente le mostré un único documento. El acta de constitución original de El Hilo Dorado, firmada por mí y por Mauricio, hacía 50 años, junto al último recibo del impuesto de autónomos, a mi nombre, fechado un día antes de mi expulsión. No dije nada más, solo dejé que él atara cabos. Vi la comprensión nacer en sus ojos, seguida de una indignación,
profunda. Pero, Magdalena, empezó. Ella me dijo, tu hijo. Yo solo puse un dedo en mis labios y le dije con voz suave, Anselmo, tú me conoces desde hace 30 años. ¿Crees que yo regalaría el trabajo de mi vida? Solo te pido que observes y esperes. La verdad, como los buenos tejidos, tarda en hacerse, pero siempre acaba saliendo a la luz. No le pedí que hiciera nada. No le pedí que tomara partido. Pero sabía que había plantado una semilla de duda en el corazón de la comunidad. Y una duda, en un barrio donde todos se conocen, se extiende más rápido que una mancha de tinta en un lienzo de seda. Esa tarde sentí que había recuperado a mi primer aliado, y lo había hecho con la verdad como única arma. El efecto de la intervención de don Anselmo no se hizo esperar. Empezó a comentar discretamente sus dudas con otros comerciantes. Algo no me cuadra en la historia de los nuevos dueños de la tienda de Magdalena, decía casualmente mientras tomaba el café. Las miradas de lástima hacia mí comenzaron a transformarse en miradas de interrogación. La gente recordaba mi medio siglo de trabajo, mi honestidad intachable, y empezaban a cuestionar la narrativa de la anciana senil. Camila, que creía tener al barrio en el bolsillo, debió de empezar a sentir una frialdad, una distancia que no entendía. Esta victoria no me devolvió dinero, pero me devolvió algo mucho más importante, la dignidad. La gente volvía a mirarme a los ojos, y en su mirada ya no veía pena, sino un respeto recuperado. Mientras tanto, el plan del señor Cortés seguía su curso en los despachos. La siguiente mini revelación fue puramente para mi goce personal, un pequeño regalo que mi abogado me preparó. Resulta que la nueva y llamativa marca que Camila había registrado para la boutique, Velvet Dreams, ya estaba registrada por una pequeña diseñadora de otra ciudad. El señor Cortés localizó a la diseñadora y le informó amablemente de la infracción. Una semana antes de la gran inauguración, Camila recibió un burofax exigiéndole el cese inmediato del uso de la marca, bajo amenaza de una demanda millonaria. Todos los carteles, las bolsas, las etiquetas, todo el material impreso que habían encargado con tanto orgullo, se convirtió en basura inútil de la noche a la mañana. Otro gasto imprevisto, otro ataque salido de la nada que minaba su moral y su presupuesto. Este nuevo revés los sumió en un estado de paranoia. Empezaron a ver enemigos en todas partes. Escuché que Esteban había acusado a un competidor de sabotaje, mientras que Camila sospechaba de alguna antigua empleada resentida. Jamás, en sus mentes arrogantes, se les ocurrió pensar que la fuente de sus problemas era la anciana a la que habían descartado. Su incapacidad para verme como una amenaza era su talón de Aquiles, y yo lo explotaba con una satisfacción helada. Cada problema que les surgía, cada traba burocrática, era música para mis oídos. Estaba desquiciándolos lentamente, utilizando sus propias armas, el dinero, la ley, la imagen, en su contra, pero desde la sombra, con una elegancia que ellos nunca podrían imitar. Estos pequeños triunfos me transformaron. La mujer encogida y asustada que había salido de la tienda con una caja de cartón estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una Magdalena que no conocía, una mujer serena, calculadora, que encontraba una extraña calma en la ejecución de su plan. Ya no sentía el dolor agudo de la traición, sino la energía fría de la justicia en marcha. Elvira me miraba, a veces, y me decía, «Magdalena, tienes un brillo nuevo en los ojos, pareces más joven». Yo le sonreía y le decía que era el descanso, sin revelarle que ese brillo no era de paz, sino del fuego de una batalla que por primera vez sentía que podía ganar. Estaba descubriendo una fortaleza interior que ni yo misma sabía que poseía. Mi confianza creció tanto que me atreví a dar un paso más. Aprovechando que Esteban y Camila estaban fuera un fin de semana, organicé una pequeña merienda en casa de Elvira con algunas de mis clientas más antiguas y leales. No hablé mal de mi hijo ni de mi nuera. Simplemente les conté historias del pasado, de cómo Mauricio y yo empezamos, de los sacrificios, de los sueños que teníamos para la tienda. Lloramos juntas, recordando los viejos tiempos. Fue un acto de reafirmación de mi historia, un recordatorio para ellas y para mí misma de que el hilo dorado
Era mucho más que un local comercial. Era el alma de una familia, un alma que se negaba a desaparecer. Al irse, una de ellas me abrazó y me dijo al oído: «Estamos contigo, Magdalena. No estás sola». La proximidad de la fiesta de inauguración, que antes me aterraba, ahora me producía una expectación casi emocionante. Se habían visto obligados a cambiarle el nombre a la tienda a toda prisa por uno genérico y sin alma: Style and City. Habían tenido que pedir un crédito rápido para desbloquear sus finanzas, endeudándose aún más. Llegaban al día de su supuesto triunfo, estresados, endeudados y paranoicos. Estaban exactamente donde el señor Cortés y yo queríamos que estuvieran, en el borde del precipicio, deslumbrados por las luces de una fiesta que ellos mismos habían organizado, sin ver el abismo que se abría a sus pies. El escenario para el clímax estaba perfectamente montado. La última mini revelación, la que me confirmó que todo estaba listo, fue una llamada del propio señor Cortés. Su voz sonaba tranquila, pero con un matiz de entusiasmo contenido. «Magdalena, todo está en orden. He hablado con el notario, que estará presente. He informado discretamente a un par de periodistas de la sección de economía, con el pretexto de que se va a desvelar una gran inversión inmobiliaria. Y lo más importante, he conseguido una orden judicial preliminar que me autoriza a ejecutar el desalojo en el acto si se demuestra la titularidad. El espectáculo está servido». Colgué el teléfono y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima. Era una reina a punto de reclamar su reino. ¿Ves cómo la paciencia puede tejer la red más perfecta? Si te está gustando cómo se desarrolla esta historia, suscríbete y acompáñame hasta el final. La noche de la fiesta de reinauguración, el aire del barrio vibraba con una música estridente y artificial, tan ajena a la melodía de mi vieja máquina de coser. Desde la ventana de Elvira, veía las luces parpadeantes y la gente que entraba, vestidos con sus mejores galas, a celebrar sobre las cenizas de mi vida. No sentía nervios, sino una calma glacial, la serenidad del verdugo que afila su hacha. Me vestí con un sencillo pero elegante vestido de terciopelo azul oscuro, el último que cosí para mí misma para una boda a la que nunca fui, y me recogí el pelo en un moño sobrio. Me miré al espejo y vi a una mujer que había atravesado un infierno y había vuelto con los ojos llenos de fuego y hielo. Cuando el señor Cortés llegó a buscarme, puntual como un reloj suizo, simplemente asentí. No hacían falta palabras. Era la hora. Nuestra entrada fue una obra de teatro en sí misma. La música estaba en su apogeo y Camila, en el centro del local, levantaba una copa de champán para iniciar un discurso. Al vernos cruzar el umbral, la música pareció flaquear y las conversaciones se apagaron en un murmullo. Yo, una figura del pasado que se creía desterrada, y el señor Cortés, con su imponente presencia y su maletín de cuero, éramos una aparición discordante en su perfecto montaje de modernidad. Las miradas se clavaron en nosotros. Vi el rostro de Camila contraerse en una máscara de incredulidad y furia, mientras que Esteban palidecía, como si hubiera visto a un fantasma. Caminamos lentamente, sin prisa, abriéndonos paso entre los invitados atónitos, hasta quedar frente a ella. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con unas tijeras de sastre. «¿Qué demonios haces tú aquí?», siseó Camila, recuperando a duras penas la compostura. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de mi propiedad!». Pero el señor Cortés levantó una mano con una autoridad que paralizó a los dos guardias que empezaban a acercarse. «Me temo que ahí es donde se equivoca, señora», dijo con una voz clara y resonante, que llegó a cada rincón del local. «Usted no es la propietaria de nada de lo que hay aquí. Bueno, quizás de las copas de champán, aunque dudo que las haya pagado todavía». Abrió su maletín sobre el nuevo y carísimo mostrador, y de él extrajo una carpeta abultada. Los invitados, entre ellos inversores, y un par de periodistas locales, se arremolinaron, sintiendo que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El abogado, con una calma exasperante, comenzó su exposición. «Damas y caballeros, han sido invitados a la inauguración de un fraude», anunció, y un jadeo colectivo recorrió la sala. «Estos señores», dijo señalando a mi hijo y mi nuera,
Han tomado posesión de un negocio, el Hilo Dorado, a través de documentos falsificados. Pero su ambición les ha impedido ver un pequeño detalle. Sacó un documento con sellos antiguos y lo desplegó. Este es el acta constitutiva de un fondo fiduciario creado en 1985 por el difunto Mauricio Soler. Dicho fondo es el único y legítimo propietario de este edificio y de los 2 locales adyacentes. El murmullo se convirtió en un clamor. Camila miraba el papel como si fuera una serpiente, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del pánico. Y la única administradora y beneficiaria vitalicia de dicho fondo, continuó el señor Cortés, haciendo una pausa dramática para que la frase tuviera el máximo impacto, es la mujer a la que acaban de intentar echar de su propia casa, la señora Magdalena Torres. En ese instante me miró y me hizo un leve gesto con la cabeza. Fue mi señal. Di un paso al frente. Y por primera vez en toda la noche, mi voz se alzó, no con la debilidad que ellos esperaban, sino con la firmeza del acero. Camila, Esteban, dije mirándolos fijamente, me habéis quitado mi negocio, habéis manchado mi nombre y habéis intentado robarme mi dignidad, pero habéis cometido un error. Habéis subestimado la inteligencia de mi marido y la fuerza de una madre. La reacción de Camila fue la de una bestia acorralada. ¡Es mentira! Es una vieja loca y senil. Se lo está inventando todo. Mis abogados, gritaba, pero su voz se quebraba, perdiendo toda credibilidad. El señor Cortés, imperturbable, sacó otro documento. Quizás se refiere a esta orden judicial que me autoriza a solicitar el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales de esta propiedad, preguntó mostrándole el papel con el sello del juzgado bien visible. Los periodistas empezaron a tomar fotos. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos iluminando la escena de la demolición de Camila. Los inversores que minutos antes la adulaban, ahora se apartaban de ella como si tuviera la peste, hablando en susurros entre ellos y mirando los documentos con pánico. Esteban, por su parte, estaba completamente desmoronado. Se quedó inmóvil, con la copa de champán temblando en su mano, la mirada perdida en el vacío. No intentó defender a su mujer, no intentó defenderse a sí mismo. El peso de su traición, ahora expuesta bajo los focos de la humillación pública, lo aplastó por completo. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en los suyos vi la inmensidad de su vergüenza, el reconocimiento tardío de la monstruosidad de sus actos. Había vendido su alma por un plato de lentejas que ahora resultaba estar envenenado. No sentí compasión, ni siquiera odio, solo un vacío inmenso, la constatación de una pérdida irreparable. Él no solo había perdido un negocio, se había perdido a sí mismo. El clímax de la humillación llegó cuando el señor Cortés se dirigió a los invitados. Les ruego que disculpen las molestias. La verdadera dueña de este local, la señora Torres, les agradece su asistencia, pero la fiesta de inauguración del fraude ha terminado. Ahora, si son tan amables, les pedimos que desalojen la propiedad para que podamos proceder a cambiar las cerraduras. La gente no necesitó que se lo dijeran 2 veces. En un torbellino de abrigos, bolsos y cuchicheos escandalizados, la tienda se vació en cuestión de minutos, dejando atrás solo a los artífices de la mentira, de pie en medio de su sueño destrozado, rodeados de canapés a medio comer y globos que parecían ahora ridículos. Los periodistas fueron los últimos en irse, asegurándose de tener cada detalle de la debacle. Camila, al ver que todo estaba perdido, se lanzó hacia mí en un último arranque de furia impotente. «¡Me las pagarás, vieja bruja! ¡Te arrepentirás de esto!», gritó, con el rostro descompuesto por el odio. Pero antes de que pudiera acercarse, los 2 guardias de seguridad, que ahora comprendían quién era la verdadera jefa, se interpusieron con una firmeza profesional. Ya no era la invitada de honor, era una intrusa, una amenaza. Verla así, reducida a una maraña de rabia y desesperación, despojada de todo su poder y su glamour, fue la confirmación de mi victoria. No había necesitado gritar ni insultar. Mi justicia había sido silenciosa, legal e implacable. Finalmente, en el silencio de la tienda profanada,
Solo quedamos nosotros 4 y el señor Cortés. El abogado se acercó a mi hijo y mi nuera y les dijo con una frialdad cortante: «Tienen 10 minutos para recoger sus efectos personales. Una patrulla de policía está de camino para levantar atestado de la ocupación ilegal y del intento de fraude. Les aconsejo que aprovechen el tiempo». Camila soltó un sollozo ahogado, una mezcla de rabia y autocompasión. Esteban seguía petrificado, incapaz de moverse o de hablar. La gran fiesta había terminado, y sobre el escenario, bajo las luces que ellos mismos habían instalado, solo quedaban los restos de su ambición. Un desastre tan grande y tan vacío como el local que habían intentado robar. La justicia, a veces, tiene un sentido del espectáculo impecable. Las consecuencias de aquella noche cayeron sobre Camila y Esteban con la fuerza de una luz. La humillación pública fue solo el principio. Los inversores estafados se unieron para presentar una demanda colectiva y las acusaciones penales por fraude y falsificación de documentos siguieron su curso. Perdieron hasta el último céntimo que habían invertido en la reforma y en la mercancía de lujo, además de enfrentarse a multas astronómicas. Su nombre, que tanto se habían esforzado por pulir en los círculos sociales, se convirtió en sinónimo de estafa y vergüenza. Fueron repudiados por sus amigos, despedidos de sus trabajos y se vieron obligados a vender su lujoso apartamento para hacer frente a las deudas y a los abogados. La ruina no fue solo económica, fue total y absoluta. Un desmoronamiento completo de la vida artificial que habían construido sobre cimientos de mentira y crueldad. Para Camila, la pérdida de estatus fue un golpe mortal. Ella, que vivía por y para la apariencia, se vio convertida en una paria. Su arrogancia se disolvió en un mar de deudas y desprecio. La vi una última vez, meses después, saliendo de un supermercado barato, con el rímel corrido y una expresión de amargura perpetua. Ya no llevaba sus tacones de aguja ni sus bolsos de marca. La derrota la había envejecido una década. Su relación con Esteban, que nunca estuvo basada en el amor, sino en la conveniencia, se hizo añicos bajo la presión del fracaso. Se culparon mutuamente con una ferocidad venenosa, y su divorcio fue tan rápido y encarnizado como lo había sido su ascenso. Camila desapareció de la ciudad, llevándose consigo solo los restos de su soberbia, un equipaje demasiado pesado para cualquier nuevo comienzo. Mi vida, en cambio, floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. De la noche a la mañana, pasé de ser una simple tendera a una respetada propietaria. Los 2 locales adyacentes a mi tienda, que habían estado alquilados por poco dinero, se revalorizaron. Con la ayuda del señor Cortés, renegocié los contratos, asegurándome una renta estable y cómoda, que me dio una seguridad financiera que jamás había tenido. Ya no dependía del día a día, de la venta de un metro de tela. Por primera vez en mi vida, a mis 68 años, sentí la libertad que da la independencia económica. No era una millonaria, pero era dueña de mi destino. Una sensación embriagadora y completamente nueva para mí, que siempre había vivido para los demás. Decidí reabrir el hilo dorado, pero no por necesidad, sino por amor. Contraté a 2 chicas jóvenes del barrio, apasionadas por la costura, y les enseñé los secretos del oficio. La tienda renació, pero diferente. Mantuve la esencia, el alma que Mauricio y yo le habíamos dado, pero la llené de nueva energía. Organicé talleres de costura para niños y adultos, convirtiendo el local en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde no solo se vendían telas, sino que se tejían relaciones. Mi espíritu no era el de una mujer que vuelve a su trabajo, sino el de una reina que regresa a su trono, no para gobernar, sino para servir y compartir la sabiduría acumulada durante toda una vida. La reconciliación con Esteban fue el capítulo más difícil y doloroso. Después de meses de silencio, se presentó en mi puerta. Estaba demacrado, parecía un náufrago. No vino con excusas, ni con justificaciones. Solo se paró frente a mí y lloró. Lloró con los sollozos de un niño perdido, pidiendo un perdón que ni él mismo creía merecer. Fue un llanto de vergüenza, de arrepentimiento y de una profunda soledad. Ver a mi hijo así, roto y humillado, fue una prueba para mi corazón. Una parte de mí quería abrazarlo
y decirle que todo estaba bien. Pero la Magdalena que había renacido de las cenizas sabía que el perdón, para ser real, no podía ser gratuito. Le ofrecí un perdón condicionado, un camino de redención. No podía volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Le exigí que buscara ayuda profesional para entender las raíces de su debilidad y su ambición. Le di una pequeña cantidad de dinero para que pudiera empezar de cero, en un trabajo modesto, lejos de las ínfulas de grandeza. Y lo más importante, le puse una regla inquebrantable. Nuestra relación se reconstruiría poco a poco, basada en hechos y no en palabras, con la honestidad como único cimiento. Aceptó todas mis condiciones con una humildad que nunca antes le había visto. Nuestro vínculo no volvería a ser el de antes, el de la devoción ciega de una madre, sino el de dos adultos que aprenden a respetarse de nuevo. Ahora, mi vida es tranquila pero plena. Las mañanas las dedico a la tienda, a mis alumnas, al bullicio de la comunidad. Las tardes son para mí. Leo los libros de historia que siempre quise leer. Cuido de mis geranios, que han vuelto a la ventana de mi salón, y paseo por el parque. A veces, Esteban viene a visitarme los domingos. Hablamos, tomamos un café. Nuestras conversaciones son a menudo torpes, llenas de silencios y de cosas no dichas, pero son reales. Veo en sus ojos un esfuerzo genuino por enmendar sus errores, por convertirse en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. Quizás algún día lo consiga. En cuanto a Luciana, he recuperado mi papel de abuela. Esteban me la trae cada semana. Juntos, en la trastienda de El Hilo Dorado, volvemos a jugar, a coser retales de colores y a contarnos secretos. Le estoy enseñando no solo a coser, sino a entender el valor de las cosas hechas con amor y paciencia. Le hablo de su abuelo Mauricio. Le cuento nuestra historia, asegurándome de que conozca sus raíces, las de verdad, las que se hunden en la tierra del esfuerzo y la dignidad, y no en el aire de la apariencia y la codicia. En su risa, encuentro la paz y la certeza de que mi lucha ha merecido la pena, de que el legado familiar, el verdadero, está a salvo. Al final, cuando el ruido de la batalla se apaga y solo queda el silencio de la paz recuperada, uno comprende las lecciones importantes. La vida, como una buena tela, tiene un derecho y un revés. Durante muchos años, yo solo vi el lado del sacrificio, de la entrega incondicional, creyendo que ese era el único patrón posible para el amor de una madre. Pero esta dolorosa experiencia me ha enseñado que el amor propio no es egoísmo, es el hilo de urdimbre que sostiene todo el tejido. Sin él, cualquier bordado, por hermoso que parezca, acaba por deshilacharse. La verdadera herencia que debemos dejar no son las propiedades ni el dinero, sino el ejemplo de una vida vivida con dignidad, enseñando a nuestros hijos que el respeto es el único patrimonio que ni la polilla ni el ladrón pueden corromper. La ambición desmedida es como una aguja sin hilo. Puede hacer muchos agujeros, pero al final no une nada. Camila y Esteban, en su prisa por tenerlo todo, se olvidaron de construir lo más básico, la gratitud. Creyeron que podían cortar sus raíces y seguir floreciendo, sin entender que un árbol sin raíces se seca y muere. El desprecio por los sacrificios de quienes nos precedieron, por el sudor que regó la tierra donde hoy pisamos, es el camino más corto hacia la propia ruina, porque al final no te caes por los obstáculos del camino, te caes por el vacío que dejas dentro de ti cuando olvidas de dónde vienes y quién te ayudó a ponerte en pie. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en el valor que le das a lo que te fue entregado. He aprendido que la justicia no siempre es ruidosa. A veces llega en silencio, tejiéndose pacientemente en la sombra, y se revela en el momento justo, no con la furia de una tormenta, sino con la calma implacable de la verdad. No necesité vengarme, porque la vida misma les devolvió el reflejo de sus actos. Su propio castillo, construido sobre la arena de la codicia, se derrumbó con el primer soplo de honestidad. La mayor victoria no fue recuperar mi tienda o mi dinero, fue recuperar mi voz, mi fuerza, el respeto por mí misma. Fue mirarme al espejo y reconocer a la mujer fuerte que mi marido siempre vio en mí.
Una mujer capaz de cortar los hilos tóxicos para coser un futuro nuevo y más sano para ella y los suyos, para todos aquellos que se han sentido pequeños, ignorados o maltratados. Quiero decirles que dentro de cada uno de nosotros hay una fortaleza que a menudo desconocemos. No permitan que nadie les ponga precio, que nadie les diga que su tiempo ya pasó. Cada arruga, cada cana, es una medalla de una batalla vivida, una lección aprendida. Somos el cofre del tesoro de nuestra propia historia, y nadie tiene derecho a saquearlo. La dignidad es el único hilo de oro que nunca debemos permitir que se rompa, porque con él, incluso desde los retales de una vida rota, siempre se puede volver a tejer una obra maestra. Y esa es la lección que me deja esta historia, la que quise compartir con todos ustedes, que el amor debe ir siempre de la mano del respeto, y que la gratitud es la memoria del corazón. Nunca subestimen el poder silencioso de la paciencia y la verdad. Espero que mi viaje les haya inspirado de alguna manera. Si alguna vez te ha pasado algo parecido, o si simplemente quieres compartir tu pensamiento, me encantaría leerte en los comentarios. Vuestras historias también tejen esta gran comunidad.